Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Janet Arceo, en Grupo Fórmula. Gracias, muchas gracias por su sintonía en este día 1 de noviembre, día de Todos los Santos. Le invito a que se quede con nosotros mañana los fieles difuntos y el lunes el aniversario 43 de nuestro programa La Mujer Actual. Yo estoy feliz de poder llegar a todos ustedes, como lo he hecho desde hace muchos años, afortunadamente. Gracias, Grupo Fórmula, que nos permite este micrófono y estas cámaras para poder compartir experiencias. Hoy, precisamente, y frente a esta pequeña ofrenda que mis compañeros de producción han colocado en nuestra mesa de trabajo, seguramente ustedes también han preparado la suya o irán a caminar por diferentes lugares, tal vez panteones, o a ver ofrendas. Hay por muchas partes de la ciudad encontrarnos con estas ofrendas y explicarles a los niños de qué se trata. Y por eso es que hoy voy a abrir programa con el doctor Oscar Joe Rivas, nuestro psicólogo queridísimo, el director del Instituto Newman, que me permita abordar el tema que a mí se me apachurra el corazón y nos cuesta tanto trabajo hablar de la muerte a los adultos. Ahora imagínate abordarlo con los niños. ¿Cómo estás, Oscar Joe? Gracias. Muy bien, Janet, gracias por tu invitación y felicidades por el lunes. Nuestro aniversario, ¿cómo ves? Gracias porque te has integrado maravillosamente a nuestro equipo y porque siempre contigo platicamos de cosas fuertes. Difíciles. Que muchas causan trauma. Sí, yo entiendo el interés de los papás de no quererle generar un daño al niño. Mucha gente dice no queremos que pierda su inocencia. Entonces no hay que hablar de la muerte, no hay que mencionarlo, hay que ocultarlo, hay que disfrazarlo, pero terminan causando eso que quieren evitar. Terminan hiriendo a los niños, sí. Bueno, los niños preguntan muchas cosas y cuando llega la pregunta del niño, uno, si no está preparado, no sabe qué contestar. Por ejemplo, los niños preguntan, ¿y a dónde se van cuando se muere? ¿A dónde se va la gente? ¿Qué le contestas? Yo creo que lo más importante ahí es que los adultos tengamos la certeza de esa pregunta. Fíjate que una de las cosas que a mí más me impactaron cuando yo estudié neurociencias es que cuando tú estudias este tema del duelo, el cerebro humano necesita resolver 2 preguntas para poder resolver un duelo. Y esta pregunta es, ¿dónde está esa persona? ¿Y cuándo lo voy a volver a ver? Si el cerebro no sabe responder esas 2 preguntas, el duelo no se va a resolver y se va a complejizar. Pero si yo lo sé responder, y eso a mí me impresionó mucho porque la única manera de responder estas 2 preguntas es con las personas que tienen una práctica espiritual, con las personas que tienen una creencia de que pues, la vida no termina con la muerte, ¿no? Que curiosamente son las gentes en los estudios que mejor procesan el duelo, ¿no? El duelo se dice que nunca te deja de doler, sino simple y sencillamente se acomoda en un sentido que ya no te afecta. Pero entonces, si yo como adulto le digo a mi hijo, a mi hija, ¿dónde está mi ser querido? ¿Dónde está mi mascota que se acaba de morir? Pues tú le puedes decir al niño dónde está y desde tu creencia, ¿no? En México, que es una mayoría cristiana, católica, pues la mayoría creemos que la persona está en el cielo, ¿no? ¿Y cuándo lo voy a volver a ver? Pues cuando estés tú con ella en el cielo. Y fíjate que esa respuesta le ayuda mucho al cerebro. Es algo que a mí me sorprendió mucho conocer desde la neurociencia. Mira, entonces, además tampoco tienes que abundar más. Los niños preguntan algo concreto. También la respuesta puede ser así. Muy concreta. Los niños sí entienden la muerte. Los niños... su cerebro está capacitado para poder hablar de eso. Los errores más comunes que cometemos los adultos con los niños es, por ejemplo, negar, ¿no? Decirle, oye, es que tu abuelita se fue de viaje, ¿no? ¿Y cuándo va a regresar? No sabemos. ¡Qué incertidumbre! ¡Qué incertidumbre para un niño! Pero fíjate, el cerebro del niño no está contestando estas 2 preguntas. ¿Dónde está y cuándo lo voy a volver a ver? O que le decimos es que el perrito se quedó dormidito. Y ya se quedó dormidito. Pero estamos engañando.
Otros errores comunes que yo veo mucho en la práctica clínica es lo opuesto. El papá que no sabe lidiar con eso, no sabe cómo decírselo. Muchos pacientes me reportan de niño, un día mi papá llegó muy nervioso, me subió al coche, no me quería decir a dónde íbamos, no sabía qué pasaba, bajamos del coche y llegamos al velatorio. Y así, como de una sorpresa, vi a mi abuelita, vi a mi mamá, vi a mi papá. O sea, es un rubro de respuestas que hacemos los humanos que le hacen mucho daño a las personas. Los niños tienen la capacidad para entender, ¿no? ¿Qué es la muerte? Y sobre todo el niño tiene un miedo particular. Los niños lo que más temen es quedarse solos. Por eso a ellos les da mucha incertidumbre. Oye, papá, ¿pero tú no te vas a morir? Esa es una pregunta Oye, clásica. mamá, pero tú no te vas a morir, vas a morir. ¿no? Porque es el miedo que viene de si mi abuelita se murió, si el perrito se murió, ¿qué va a hacer de mí si los demás se mueren? Y ahí, una vez más, no hay que mentirles. Hay que explicarles, mira, así es la vida, este es el proceso de la vida. Yo quisiera no morirme, yo quisiera estar contigo todo el tiempo. Nadie sabemos cuándo nos vamos a morir, porque esa es la realidad, ¿no? Es real. Yo claro. quiero estar contigo, pero darle certidumbre de que pase lo que pase, el niño no va a estar solo. Ese es el miedo profundo que tiene un niño, miedo a la soledad. Y es como yo tengo que equilibrar la verdad, pero también ajustada a su edad, ajustada a lo que el niño va a entender. No es lo mismo un niño de 3 años que un niño de 6 Claro. o que un niño de 8. Claro. Lo que los niños necesitan es ver el ejemplo de los adultos. Cómo mi papá lidia con el duelo de que se murió su mamá, la mamá del niño, ¿no? Eso es muy interesante. Si el niño ve que papá lo niega, no quiere hablar de eso, se enoja, se encierra, el niño va a estar perdido. Pero si papá, mamá se muestra abierto de, hijo, a mí también me da mucho miedo morirme. Hijo, a mí también me da mucho miedo que tú te mueras. A mí también me da mucho miedo que mi mamá se muera. Y me duele. Y puedo llorar enfrente de mi hijo. Y me duele, es doloroso, pero nos acompañamos. Esa compañía es lo que más ayuda a los niños a transitar estos periodos de duelo. El niño no necesita explicaciones, necesita presencia. Eso. Necesita la presencia de mamá, la presencia de papá, la presencia de la familia. Es muy terrible cuando esto le pasa a un niño, ¿no? Que se muere, por ejemplo, su mamá o su papá, que son las figuras primarias de cuidado. La familia restante que queda ahí, es importante que al niño le den un espacio para despedirse si es que es posible, ¿no? Hay muchas historias, ¿no? De que papá, mamá está muriendo por alguna enfermedad en el hospital y la familia no sabe qué hacer. No le quieren decir al niño, no le dan permiso inclusive de que vaya, de entrar, que se despida, que vaya apropiadamente al velatorio, que viva los rituales de la familia como lo viven. Es parte. ¿Eso sería lo ideal? Eso sería lo ideal. Fíjate que lo que más necesitamos los seres humanos cuando estamos viviendo una etapa de duelo es conexión, estar cercanos. Y a veces a los niños los aíslan. Sí. ¿Sí? Toda la familia está en el velatorio y el niño está con la vecina que se quedó en la casa porque nos da mucho miedo de que el niño vaya. No, el niño es parte de la familia. Claro. Y como parte de la familia debe de ayudar a transitar ese duelo. El duelo puede durar, pues no sé, para cada quien dura un determinado tiempo y está bien. Nadie puede decirte cuánto. Claro, a veces ya se vuelve patológico y requiere de una ayuda profesional para poder cerrar ese ciclo. Pero entonces el niño también, vaya, en la escuela tendrán que saber qué fue lo que pasó para acompañar al niño, ¿no? O sea, hay comentarios, se suscita una serie de situaciones alrededor que también el niño podría estar preparado, si ha vivido, como tú has dicho, todo este recorrido, podrá decir, pues es que mi abuelita falleció o mi abuelita murió. Y lo podrá decir con dolor, sí, pero con naturalidad. Exacto, y sobre todo en el lenguaje de los niños. ¿Sabes cuál es el lenguaje de los niños? El lenguaje de los niños son los cuentos. Ah, qué bonito. Por eso busquen, si alguien está atravesando por esta situación, hay muchos cuentos disponibles en internet, en librerías, sobre qué es la muerte y cómo se les explicamos, ¿no?
por ejemplo, hay una muy bonita película que habla sobre eso, ¿no? De Disney, de Pixar, que se hizo para los temas de Día de Muertos, exactamente, Coco. Esas películas le dan espacio al niño para entender qué están sintiendo y les da un sentido de qué pasa después de la muerte. El cuento, los dibujos, las narraciones, los juegos, hasta en un cierto sentido, las dinámicas. Por eso, ¿sabes qué? Que lo que vivimos los mexicanos en Día de Muertos, estos altares, es una muy bella tradición porque le dan sentido de honrar y a los niños les ayuda bastante, ¿no? Vamos a poner este alimento que le gustaba tanto a tu mamá, vamos a poner la foto de tu mascota que tanto querías, ¿no? Darle ese espacio. Y es en ese lenguaje infantil, mágico, que el niño va a poder entender y va a poder resolver ese duelo. Pues aquí nos estás dando, Oscar Joe, claves muy claras de cómo poder manejar estas situaciones con los niños. Los niños quieren saber más. Los niños, por supuesto, van teniendo despedidas duras cuando se le murió el pececito, la tortuguita que le regalaste con tanto cariño y también llega a su fin. ¿Y cómo ayudan? Porque van entendiendo que todo tiene un final, nada es para siempre. Exacto, y es parte, un niño lo puede entender. Y de las cosas que tenemos que hacer para ayudar a los niños a entender esta como pequeña guía práctica, va a tener que ser cómo podemos darle esas herramientas para que los niños lo comprendan bien. Regresamos con el doctor Oscar Joe Rivas. Gracias, Oscar. Muchas gracias por estar aquí. Regresamos contigo después de esta pausa comercial. No se vayan.